Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. Millones de personas utilizan el sistema de transporte colectivo Metro y sus similares de Guadalajara y Monterrey cada día. Es natural encontrar historias aterradoras. I Coyote Stories presenta historias aterradoras del Metro ocurridas a seguidores como tú. Era una noche de octubre y la estación Bondojito estaba más oscura y vacía de lo habitual. Después de un largo día en la oficina, tomé el metro confiado en que el trayecto sería rápido. El tren llegó con un ligero chirrido y me abordé, sintiendo una extraña inquietud en el aire. El vagón estaba casi vacío, solo un par de personas más se asomaban a sus teléfonos. Mientras el tren avanzaba, miré por la ventana hacia la oscuridad del túnel. Sin embargo, en un momento noté a un hombre de pie en la estación. Su rostro estaba en sombras, pero su postura era inquietante. Algo en su mirada me hizo sentir incómodo. El tren se detuvo y en un impulso decidí cambiar de vagón. Salí rápidamente y mientras caminaba escuché pasos detrás de mí. Era el mismo hombre que había visto en la estación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Aceleré el paso buscando una salida. La luz del túnel se hacía más tenue y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Al llegar a la siguiente estación, vi que la puerta del vagón se cerró justo antes de que pudiera entrar. Me volví para encontrarme con el hombre, que ahora estaba más cerca. Llevaba una chaqueta oscura y su rostro seguía siendo un borrón en la penumbra. Sentí el impulso de gritar, pero la voz se me ahogó en la garganta. De repente, el tren se detuvo de nuevo, esta vez en una estación desierta. Las luces comenzaron a parpadear y el hombre se acercó lentamente. Su expresión se hizo más clara. Había una rabia palpable en su mirada. «Dame tu dinero», dijo con una voz grave. En ese momento el miedo se apoderó de mí. Mi mente entró en modo de supervivencia. Saqué mi billetera y mientras temblaba le ofrecí todo lo que tenía, pero él no estaba satisfecho. «No solo el dinero», dijo acercándose más. Su mirada era intensa y sentí que estaba mirando directamente a mi alma. Traté de retroceder, pero no había más espacio. Mi espalda chocó contra la pared del vagón. En un instante de desesperación grité pidiendo ayuda, pero solo el eco de mi voz respondió. Nadie venía. El hombre, frustrado por mi resistencia, levantó su mano. En ella vi el destello de un cuchillo. El terror me paralizó. «No me hagas hacer esto», dijo. Pero en sus ojos no había compasión, solo un vacío aterrador. Cuando pensaba que todo estaba perdido, el tren se sacudió repentinamente como si hubiera tomado un bache y el hombre perdió el equilibrio y me dio la oportunidad de girar y salir corriendo. Salí del vagón justo cuando las puertas se cerraban detrás de mí. Corrí por el andén, mis piernas temblaban mientras buscaba la salida. Al llegar a la escalera, miré hacia atrás. El hombre estaba ahí, mirándome desde la ventana del vagón, su rostro oscuro, lleno de ira. No sabía si me había salvado, pero en ese momento la adrenalina me empujó hacia adelante. Finalmente salí a la calle, el aire fresco golpeándome la cara. Me senté en un banco cercano, todavía temblando. Sabía que había tenido mucha suerte esa noche. Desde entonces, cada vez que paso por esa estación, siento que hay algo más que solo trenes y estaciones. Hay ecos de historias no contadas y sombras que aún merodean en la oscuridad. Enviado por Max. La primera ocasión que me ocurrió algo paranormal ocurrió hace 2 años. Vivía por Gran Sur y una noche que regresaba de visitar a mis padres, tomé el metro de la Central del Norte a La Raza y de La Raza a Universidad. Eran como las 11:30 y como era domingo, el vagón iba vacío, lo que a mí me fascinó ya que venía con una maleta de 20 kilos. La verdad, todo el camino a Universidad estuvo tranquilo, solo subían y bajaban algunas personas y yo solo venía sentada con mi maleta y escuchando música con mis audífonos. Pues así paso el trayecto hasta que llegué a la estación Universidad, sola. Cuando el tren llegó a la estación, agarré mi maleta y caminé a la puerta. Y justo cuando la puerta del vagón se abrió para salir, escuché que alguien me llamó desde adentro del vagón. La verdad,
Sí me dio miedo, no solo porque fuera algo paranormal, sino también porque yo estaba sola, ya era noche y la verdad, la colonia donde está ese metro universidad es muy insegura. Y la segunda vez fue hace unos meses, venía saliendo de un concierto, era casi medianoche, tomé el metro en Ciudad Deportiva y después me bajé en Chabacano, donde iba a hacer el transbordo con dirección a Tasqueña, que es por donde actualmente vivo. Hasta ese momento todo iba bien. Recorrí el transbordo de la línea 9 a la 2 sin problema, pero todo cambió una vez que me subí al vagón de la línea 2, ya que habíamos 4 personas en todo el metro, y entre ellas estaba una mujer extraña con apariencia de loca y una sonrisa muy extraña. Así es, estoy hablando de la famosa mujer sonriente del metro. Esta mujer me causó tanto temor en cuanto vi que las otras 2 personas que venían en el mismo vagón se bajaron en Portales. Yo hice lo mismo, a pesar de que todavía me faltaba mucho para llegar a Taxqueña. Preferí tomar un taxi para llegar a casa que llegar sola al metro Taxqueña con esa mujer que me siguiera caminando hasta mi casa o me hiciera algo. Enviado por Florecita Roquera 601. Mi historia va así. Iba caminando a mi trabajo en la línea 2 dirección 4 Caminos. Trataba de no quedarme dormido, ya que no pude dormir bien la noche anterior, pero el sueño me ganaba. Cerré los ojos de lo cansado que estaba y escucho pegado a mi oído un gemido de una mujer joven. Aclaro que no fue un gemido fuerte, como muchos pueden pensar, fue un gemido suave y lento. Volteé para ambos lados para ver si era una broma, pero era imposible, ya que no había cerca de mí una mujer joven y, aunque lo hubiera, no creo que haga ese tipo de bromas. Cuando llegué a mi casa después del trabajo, recordé los demonios con forma de mujer llamados súcubos. Aclaro que antes ya sabía del tema de los súcubos, ya que siempre he sido una persona muy curiosa con ese tipo de temas y relacioné lo sucedido en el metro con este tipo de seres. Sé que mi historia, en lugar de aterradora, suena como una historia lujuriosa, pero yo sé lo que escuché ese día y sé que muchos han tenido experiencias similares. Enviado por Gustavo. Hola Goji, me encantan tus vídeos. Mi nombre es Maribel. En julio de 2022, casi a las 6 de la mañana, no se me olvida porque tengo todavía la conversación con mi hijo cuando le estaba diciendo por dónde iba. Estaba en el metro dirección Pantitlán y se quedó parado en el túnel entre Chapultepec y Sevilla. Iba en el último vagón, en uno de los asientos solos. Estaba en el celular cuando empecé a ver una sombra como arriba de mí, reflejándose en la pantalla del teléfono. No quise voltear porque me dio miedo y ese escalofrío cuando sientes que algo no está bien. Miré hacia enfrente y en el reflejo de la ventana de la puerta vi que alguien entraba, pero el metro estaba parado en el túnel. Era un señor vestido con ropa como de manta, algo sucia. Cuando volteé, sintiendo ese miedo horrible, prendí la cámara y tomé una foto hacia el vagón vacío, pero en una de las puertas vi que alguien se hacía hacia atrás. ¿Pero cómo? Si estaba la puerta cerrada. Sentí que me iba a desmayar. Cuando vi la foto fue peor porque salió la cara de la persona. El metro todavía tardó como 5 minutos en avanzar. Pensé en salir corriendo, pero cuando llegó a Sevilla entraron 2 personas y el ambiente cambió. Me seguí hasta Boulevard Puerto Aéreo, que era mi parada. Desde entonces trato de no irme donde está vacío cuando voy sola. Enviado por Maribel. En la estación de Insurgente Sur acababa de ver a mi mamá. Me subí al vagón que va hacia Tláhuac de la línea 12. Estaba algo vacío. Me senté y saqué mis audífonos para ir distrayéndome en el camino. No me tardé ni 5 minutos y cuando levanté la mirada ya estaba en Ermita. Me dio un ataque de ansiedad y se lo tuve que contar a mi psiquiatra. Él dijo que probablemente mi mente vivió un suceso traumático y bloqueó esa parte del camino, pero yo recuerdo que no había nada raro y hasta la fecha sigo pensando que fue algo paranormal. Enviado por Ragnar. En una ocasión me mandaron por unos documentos de CFE saliendo del metro Barranca del Muerto. Ya eran eso de las 8 de la noche y tenía que regresar a la oficina, la cual estaba en Chapultepec y pues era un rollo ir a Tacubaya para volver. En fin, durante el trayecto de Mixcoac a San Antonio se apagó el convoy y posteriormente se apagaron las luces, pero así se quedaron como 10 o 15 minutos. Pero ese convoy iba lleno y de un momento a otro estaba sin nada de personas. Mi cel misteriosamente se apagó. Venía escuchando música. Me llegó un extraño olor y en el fondo había una silueta alta con sombrero. No volteé a verlo bien, solo de reojo.
Cuando las luces volvieron, de nuevo había gente y una chica me venía moviendo porque me dijo que me había desmayado. Mi cel estaba encendido de nuevo y tenía varias llamadas de mi mamá y de mi papá. Me andaban buscando porque no se podían comunicar conmigo y ya iba a salir de la oficina. Fue bien raro. Hasta la fecha sigo preguntándome que qué fue lo que pasó. A veces pienso que me quedé dormida. Enviado por Marlene. Era una noche tranquila en Guadalajara y decidí tomar el metro para ir a casa después de una larga jornada. La estación estaba casi vacía, con solo un par de almas solitarias esperando el siguiente tren. La luz del andén iluminaba tenuemente el entorno, creando sombras que parecían cobrar vida. Al llegar al tren me abordé y me senté en un rincón. La monotonía del trayecto me relajó, pero pronto noté un extraño silencio. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que la mayoría de los pasajeros tenían miradas ausentes, como si estuvieran atrapados en sus propios pensamientos. Cuando el tren hizo una parada, un hombre de aspecto desaliñado subió. Tenía la mirada perdida y un aire inquietante. Se sentó frente a mí y sentí que su presencia alteraba la atmósfera del vagón. De repente comenzó a murmurar en voz baja, aunque no lograba entender sus palabras. A medida que avanzábamos, el tren se detuvo de nuevo y el hombre se levantó dirigiéndose hacia la puerta. En ese instante, una niña pequeña apareció en el pasillo. Su vestido blanco y su cabello oscuro contrastaban con la oscuridad del vagón. Se detuvo frente a mí, sonriendo de una manera que me erizó la piel. ¿La has visto?, preguntó la niña, su voz suave pero cargada de una tristeza inexplicable. Antes de que pudiera responder, el hombre desaliñado se giró abruptamente. «No la mires», advirtió. Su voz era grave y temblorosa. «No debes mirar a los que no están aquí». Confundido, miré a la niña y luego al hombre. «¿Qué está pasando?», balbuceé. El vagón comenzó a sacudirse, las luces titilaron. En medio del caos, la niña se acercó un paso más, sus ojos reflejando un vacío que me llenó de pavor. «Yo estoy perdida», dijo con un susurro, mientras el hombre la observaba con desesperación. «No puedo encontrar a mi mamá». En ese momento comprendí que algo estaba terriblemente mal. La niña no era real, era un eco de una tragedia ocurrida en ese mismo lugar. El hombre gritó: «Déjala en paz», y se lanzó hacia la niña, como si intentara protegerla de un peligro invisible. Pero un instante, el vagón se volvió completamente oscuro y un frío penetrante invadió el espacio. Sentí que el tiempo se detenía y la risa de la niña resonaba en mis oídos, convirtiéndose en un llanto desgarrador. Cuando las luces volvieron a encenderse, el hombre había desaparecido y la niña también. Solo quedaba el eco de su llanto resonando en el silencio del vagón. Me levanté, temblando, y corrí hacia la salida. La estación era un laberinto. Sentí que estaba siendo seguido, como si las sombras quisieran atraparme. Finalmente logré salir al andén. Miré hacia atrás, esperando ver a la niña o al hombre, pero solo había vacío. Mientras que esperaba el siguiente tren, mi mente seguía dando vueltas. ¿Qué había ocurrido en ese vagón? ¿Era solo una alucinación o algo más siniestro? Desde esa noche, cada vez que tomo el tren, siento la presencia de la niña perdida y me pregunto si alguna vez encontrará a su madre. Las sombras de la estación parecen cobrar vida, recordándome que a veces lo que parece real es solo una fracción de lo que realmente ocurrió. Enviado por Aime. No es paranormal, pero sí curioso. Bajé en San Lázaro ya para regresarme a Puebla, pero nunca encontré la salida a la Tapo, así que empecé a caminar, pero el pasillo parecía interminable y se veía muy sólido. Aunque era temprano, me quedé con cara de what. Al no encontrar salida, caminé otro poco. De repente empecé a ver gente. Después de unos minutos seguí y pude observar la pirámide de Pino Suárez. Me quedé confundido, estuve un rato ahí y me dije, a lo mejor estoy confundido. Le pregunté a un policía: «Buena tarde, oficial, ¿cómo llego a la Tapo?» «Hay que bajarse en San Lázaro». Me quedé sacado de onda, agradecí y me subí otra vez al metro. Bajé ahora sí en San Lázaro y me regresé. Pero siempre me quedé pensando, ¿qué pudo haber pasado? Pues yo estoy seguro de haber bajado en Pino Suárez. Entonces, ¿cómo caminé sin rumbo y terminé en la estación Pino Suárez? A lo mejor me distraje, pero sí estuvo muy raro. Enviado por Damián. Espero estés disfrutando del video. Es momento de tomarnos una pausa para presentar al patrocinador del mismo. Permíteme regalarte dinero. ¿Cómo lo obtienes? Fácil, solo tienes que descargar la app de Mercado Pago desde el link de la descripción o el comentario fijado.
Mercado Pago es una app hermana de Mercado Libre con la cual puedes comprar productos de Mercado Libre y además pagar diferentes cosas como la luz, el agua o incluso tu teléfono. Al hacer tu primera compra, Mercado Pago te regalará 100 pesos siempre y cuando descargues la aplicación desde el link que está en el comentario fijado y en la descripción de este video. ¿Qué esperas para descargar Mercado Pago? Ahora sí, comencemos. Saludos. A una compañera le pasó esto. Me comentó que en el metro Merced se subió una señora de avanzada edad. Dice que traía unas bolsas. Entonces, cuando llegaron a San Lázaro, las dos bajaron. Mi compañera se ofreció a ayudarla a cargar sus bolsas, pero según ella, las bolsas estaban muy pesadas. La señora le agradeció por ayudarla. Mi compañera siguió su camino y después le causó inquietud la señora para ver cómo iba. Cuando volteó, la señora ya no estaba y como ella me dijo, era imposible que la señora se fuera tan rápido si las bolsas estaban demasiado pesadas. La conclusión es que la señora desapareció. Espero me explique. Enviado por Génesis. No es paranormal, pero podría jurar que me topé con Jesús de Nazaret y María cuando tenía como 10 años. Mientras venía con mi familia se subió un señor con un parecido impresionante y nos hizo la plática. Ya cuando se bajó me dijo que nos encontraríamos de nuevo en otra ocasión, pero lo dijo con una seguridad espeluznante, así que estoy seguro de que era él. Enviado por Humberto. Pues no sé exactamente si sea algo paranormal, pero bien recuerdo que el día 1 de noviembre del año 2011 yo venía de mi trabajo cerca de Metro Taxqueña hacia mi casa. Venía un poco apresurado porque quería llegar a poner mi ofrenda a mediodía. El punto es que yo tenía que bajarme en Chabacano de la línea 2 para tomar la línea 9. Generalmente ese trayecto entre Taxqueña y Chabacano, el tren se lo hace en 20 minutos, contando con que no haya interrupciones o retrasos en el servicio. El punto es que en aquella ocasión se hizo como 10 minutos, es decir, la mitad del tiempo que normalmente se hace. He oído muchas historias de que hay gente a la que le ha pasado esto en la misma línea y sé que hay quienes lo atribuyen a una especie de fallo en el espacio-tiempo. Durante casi 10 años más seguí trabajando y ocupando esa ruta prácticamente a diario, pero nunca me volvió a pasar algo así. Enviado por Dani Enma. Era un viernes por la noche y después de una larga semana de trabajo decidí tomar el metro para volver a casa. Las estaciones estaban vacías y el eco de mis pasos resonaba en el andén. La luz parpadeante de los fluorescentes creaba sombras que parecían moverse. No era la primera vez que viajaba solo en el metro a estas horas, pero esa noche había algo en el aire que me hizo sentir incómodo. Al entrar al vagón, noté a un grupo de personas sentadas al fondo. Todos parecían absortos en sus teléfonos, ajenos a la oscuridad que nos rodeaba. Me senté cerca de la puerta intentando ignorar el creciente frío que se filtraba por las rendijas del tren. Justo cuando el metro comenzó a moverse, escuché un susurro como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero el vagón estaba vacío, excepto por los pasajeros que seguían inmóviles. Quizá fue mi imaginación, pensé, pero la sensación de ser observado no se desvanecía. A medida que avanzábamos, las luces del túnel iluminaban brevemente las paredes y en una de esas ráfagas creí ver una figura pálida de pie al borde de la vía. El tren se detuvo abruptamente en una estación vacía y las luces titilaron una vez más. Miré por la ventana y vi la figura ahora más cerca. Tenía el cabello largo y desordenado y su rostro era una máscara de tristeza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no podía apartar la vista de ella. De repente, el sonido del tren se apagó y el silencio se hizo abrumador. Los pasajeros empezaron a murmurar confundidos. Me levanté y decidí salir, pero la puerta estaba cerrada. Mi corazón latía con fuerza mientras la figura comenzaba a acercarse lentamente con sus ojos vacíos en mí. En ese momento una voz resonó en mi mente. «Ayúdame». Me sentí paralizado. La figura alargó una mano esquelética como si me estuviera pidiendo que la ayudara a salir de su tormento. Las luces del vagón comenzaron a parpadear más intensamente y el tren se sacudió. La figura estaba ahora justo al otro lado del cristal, mirándome con una mezcla de desesperación y rencor. Los otros pasajeros comenzaron a entrar en pánico, gritando y empujándose, pero yo solo podía mirar a la figura. No sabía si era un fantasma o una ilusión. En un impulso me levanté y grité: «¿Qué necesitas?».
En ese instante todo se detuvo, el ruido cesó y la figura sonrió con tristeza. Recuerdos, perdón, susurró. Antes de desvanecerse en el aire, las luces parpadearon una última vez y el tren volvió a la vida, arrancando su parálisis. Finalmente la puerta se abrió y salí corriendo, el frío y el miedo aún atrapados en mi pecho. Miré hacia atrás, pero ya no había nada, solo el eco de mi propio aliento en el andén vacío. Desde esa noche, cada vez que tomo el metro, me pregunto si la veré de nuevo. ¿Está atrapada en el submundo de la ciudad, buscando algo que perdió? O tal vez solo fue una sombra de un pasado olvidado, atrapada entre las estaciones y los recuerdos de quienes alguna vez viajaron por estos túneles. Enviado por Chati. Era una noche lluviosa y oscura cuando decidí tomar el metro hacia la terminal aérea. Tenía que recoger a un amigo que llegaba de un viaje y pensé que sería un trayecto rápido. Al entrar en la estación, noté que había muy pocas personas y un aire extraño flotaba en el ambiente. Mientras esperaba el tren, me acordé de las historias que había escuchado sobre la niña fantasma que rondaba esa estación. Se decía que era el espíritu de una pequeña que había desaparecido hace años y que algunos pasajeros la habían visto jugando entre las sombras. Pero esas eran solo leyendas, pensé, solo historias para asustar a los que viajaban solos. Cuando el tren llegó, me acomodé en un asiento cerca de la ventana. Las luces del vagón parpadeaban y la lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales. A medida que avanzábamos empecé a sentir una presencia extraña a mi alrededor, como si alguien estuviera observándome. De repente escuché una risa infantil, miré hacia atrás y vi a una niña con el cabello rizado y vestido de blanco, de pie al final del vagón. Sus ojos brillaban con una luz peculiar y aunque su rostro era dulce, había algo inquietante en su sonrisa. La niña me miraba fijamente como si me estuviera llamando. Me levanté sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y miedo. La niña comenzó a avanzar hacia mí, pero en el instante en el que llegué al final del vagón, desapareció. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Solo fue una ilusión, me dije, tratando de convencerme. El tren hizo una parada y la puerta se abrió. Me asomé por el umbral, esperando que la niña apareciera de nuevo, pero no vi nada. La estación estaba vacía y la oscuridad del andén era profunda. Volví al asiento, pero no podía dejar de pensar en ella. Mientras el tren continuaba, escuché de nuevo su risa. Esta vez era más cercana. Me giré y la vi de nuevo sonriendo. ¿Quieres jugar?, me preguntó. Su voz era suave, casi melodiosa, pero había un eco de tristeza que me hizo dudar. No, gracias, respondí, tratando de mantener la calma. Pero antes de que pudiera reaccionar, el tren se detuvo de nuevo. La niña se movió hacia mí, extendiendo su mano. «Ven», insistió. Algo en su mirada me hizo sentir que no podía resistirme. Sin pensarlo, me levanté y seguí sus pasos hacia la salida. Cuando cruzamos la puerta, la estación estaba sumida en la penumbra. La niña me guió por un pasillo que no había visto antes. La sensación de miedo se intensificaba, pero había algo hipnótico en su presencia. «¿Dónde vamos?», pregunté, aunque en el fondo sabía que no quería saber la respuesta. Ella solo sonrió y continuó avanzando. Cuando llegamos a un rincón oscuro de la estación, me di cuenta de que el ambiente había cambiado. Ya no estábamos en el metro, estábamos en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las luces titilaban y la risa de la niña resonaba en la oscuridad. De repente su expresión se tornó seria. «No puedes quedarte aquí», dijo. Su voz era un susurro, como un eco de advertencia. «Ayúdame a encontrar a mi mamá». En ese instante comprendí que su risa era solo un disfraz para ocultar un profundo dolor. La niña había estado buscando compañía, atrapada en el mundo de los vivos y el de los muertos. Con el corazón en un puño, me di cuenta de que debía salir de ahí. «Lo siento», murmuré y retrocedí, buscando la luz del tren. Ella me miró con tristeza y, cuando el pasillo comenzó a desvanecerse, su figura se volvió etérea. «No te olvides de mí», dijo, antes de desaparecer por completo. Corrí de regreso al vagón, sintiendo que el aire se volvía denso. Cuando finalmente llegué a la estación, estaba empapado en sudor y miedo. Miré a mi alrededor, esperando volver a verla, pero solo había sombras de ecos y risas lejanos. Desde esa noche, cada vez que paso por la terminal aérea, siento un escalofrío y me acuerdo de la niña. Sé que su espíritu sigue ahí, buscando a su madre y esperando que alguien la recuerde. A veces, cuando la lluvia golpea con fuerza, creo que aún escucho su risa resonando entre las sombras del metro. Enviado por Osmar.
Era una noche de invierno en Monterrey y el frío se filtraba por cada rendija del tren. Después de un largo día decidí tomar el tren para regresar a casa. La estación estaba casi desierta. Al abordar el tren sentí una extraña sensación. Mientras el tren avanzaba, escuché risas infantiles resonando en el vagón. Miré a mi alrededor, pero nada. Mis instintos me decían que no debía preocuparme, pero la risa seguía, suave y juguetona, como un eco lejano. Cuando el tren se detuvo en una estación, vi a un grupo de niños en el andén. Vestían ropa antigua y sus rostros eran pálidos, casi translúcidos. Se reían y jugaban entre ellos, como si el mundo de los vivos no existiera. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí ignorarlos, pero mientras el tren avanzaba, los niños comenzaron a aparecer en el vagón, sus risas llenando el espacio. «¡Ven a jugar!», gritaban, sus voces resonando con una alegría inquietante. Miré hacia el pasillo y de repente uno de ellos se acercó a mí. Tenía una mirada profunda y aunque sonreía, había un aire de tristeza en sus ojos. «¿Por qué no juegas con nosotros?», preguntó, su voz melodiosa y persuasiva. Intenté sonreír, pero el miedo me paralizaba. «No puedo, tengo que irme», respondí. La risa de los demás niños se apagó de repente y el ambiente se volvió denso. El niño sonrió aún más, pero había algo en su expresión que me hizo dudar. «No te irás», dijo, y en ese momento las luces comenzaron a parpadear y el tren se detuvo bruscamente. Sentí que el tiempo se detenía. La risa se transformó en un llanto colectivo, resonando en el vagón como un eco de dolor. Los niños se agruparon a mi alrededor, sus ojos vacíos reflejando una desesperación infinita. «Nosotros solo queremos jugar», repetían, y su voz se volvía cada vez más intensa, como si un oscuro poder intentara atraparme en su mundo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora decidí que debía escapar. Corrí hacia la puerta, pero no se abría. Miré a los niños que ahora parecían acercarse, sus manos extendidas hacia mí. «¡Ayúdanos!», gritaban, y en sus rostros vi una tristeza que me atravesó como un rayo. De repente el tren se sacudió y las luces se apagaron. En la oscuridad sentí sus manos frías tocando mi piel. El miedo se apoderó de mí y grité. Justo en ese momento las luces volvieron a encenderse y los niños habían desaparecido. El vagón estaba vacío. Finalmente la puerta se abrió y salí corriendo. El andén estaba desierto. Mientras respiraba profundamente comprendí que los niños eran almas perdidas, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando compañía en su dolor eterno. Desde esa noche, cada vez que tomo el metro, no puedo evitar mirar hacia el andén. Sus risas aún resuenan en mi mente, recordándome que en cada viaje los puedo volver a ver. Enviado por Sabrina. ¿Qué historia te pareció la más aterradora? Dímelo en la sección de comentarios. La palabra clave para saber que llegaste hasta el final del vídeo va a ser la última estación del metro que utilizaste. Entonces comenta cuál fue la última estación del metro que utilizaste, ya sea Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Y pues si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Y apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo You Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.